en género y diversidad sexual, ¿no? Y tenemos a tres personas muy importantes y creo que son bastante indicadas para conversar del tema, que es bastante novedoso, que en el Perú pues se está empezando a hablar, ¿no? Pero estas personas de alguna forma están involucradas pensando en esta temática ya con mucho tiempo de trabajo, ¿no? Entonces, por un lado tenemos a Marco Rinaldi. Él es jefe, él está al frente de la popularización de ciencia y tecnología de Concitec. Por otro lado tenemos a Alexandra Hernández, ella es directora de la organización Más Igualdad, que trabaja por los derechos de las personas bueno, toda la comunidad LGTBI, ¿correcto? Bueno, Alexandra además es una divulgadora de ciencia y especialista. Bueno, ella ha estudiado, tiene estudios, conocimiento de neurociencias y psicología, y ha escrito también en el portal Sofimanía. Y tenemos a Percy Maita Tristan, él viene en representación de la Universidad Científica y de Comunicación de Ciencia. Percy nos tiene bastante que hablar, él es un conocedor de todo el tema de, bueno, publicación de investigaciones, es asesor de investigaciones, ¿no? Y además, Percy es editor de una revista científica, médica, ¿no? Percy nos puede hablar un poco más del tema de cómo se comunica ciencia a nivel científico también, porque son varios niveles de comunicación, ¿no? No solamente con el público en general, sino también a nivel científico. Y bueno, por eso estamos muy contentos de tenerlos a todos aquí. Vamos a darle el pase en primer lugar a Alexandra Hernández. Y la pregunta principal es, Alexandra, ¿cuáles son los retos de comunicar ciencia y entremezclarlo, involucrarlo esto con la cuestión de género y diversidad sexual? Muchas gracias, Daniel, y en realidad encantada de compartir mesa con quienes me preceden. Y bueno, lastimosamente Claudia no está aquí, así que la única representación de lo que se entiende como un cuerpo femenino o alguien que ha sido socializada como mujer soy yo. Y bueno, hablar de género y hablar de ciencia, creo que estaba pensando un poco al respecto de ello, y es realmente un reto porque la propia historia científica, ¿no? El propio desarrollo científico a lo largo de la historia más bien ha sido un desarrollo que ha relegado a las mujeres y a las personas de la diversidad sexual a los márgenes, ¿no? Entonces partimos de entender también como divulgadores científicos, pero también como científicos de la propia historia, ¿no? Que está detrás, y el propio contexto político que incluso está detrás de los avances científicos, de la propia divulgación, de aquello que llega a los periódicos y entendemos como la comunicación de la ciencia. Entonces, tenemos siempre que partir de entender que esa es una problemática con la cual actualmente todavía arrastramos y con la cual estamos luchando quienes hacemos divulgación científica respecto de temas de género y diversidad, ¿no? Entonces, para mí ese es el reto principal, y también es el reto para quienes somos mujeres o personas que somos percibidas como mujeres o personas de la diversidad sexual cuando hablamos de ciencia, ¿no? Porque el estigma también, el estereotipo, la homofobia también recaen sobre las personas que personifican la comunicación científica, ¿no? Entonces, están esos dos lados. Yo creo que de repente vamos a tener más espacio para hablar, ahondar un poco más. El mayor reto es que todavía existen facciones dentro de, porque si hablamos de consensos científicos, dentro de lo que es ciencias sociales, incluso también lo que es ciencias médicas, los consensos no son tantos, ¿no? Especialmente cuando hablamos de conducta. Cuando hablamos de conducta y psicología, que es mi rama, consensos hay poquísimos, ¿no? Justamente por la naturaleza de lo que se estudia, ¿no? Cuando estudiamos conducta, cuando estudiamos incluso desde la visión neurocientífica, todavía estamos en este auge de un montón de evidencias pequeñas que nos van armando un panorama mucho más grande de explicar la conducta humana. Entonces, como no hay todavía esos avasalladores consensos, todavía tenemos facciones dentro de la ciencia, agrupaciones, ¿no? Que defienden ciertos estigmas defendidos en un biologicismo en algunos casos, defendidos desde lo que es
la patologización, la psiquiatría, ¿no? Desde el entendimiento de las conductas como meras, o un determinismo biológico, desde las hormonas, desde la genética. Entonces, creo que todavía luchamos internamente por encontrar algunos consensos que nos ayuden, a pesar de que sí tenemos, por lo menos desde lo que es la psiquiatría y la psicología, la idea de que ya no se puede patologizar, no se le puede relegar al espacio de la enfermedad, a la diversidad sexual, y también el entendimiento que en los últimos 15 o 20 años se ha hecho más fuerte sobre el tema de las neurociencias y el género, que tiene que ver con esta idea antigua que teníamos de que existen los cerebros femeninos o existen los cerebros masculinos, cosa que ya no se entiende como tal. Sin embargo, como decía, todavía arrastramos, y creo que es una lucha muy, ahora que estamos hablando mucho del bicentenario, yo diría los divulgadores o los científicos y las científicas y científicas del bicentenario van a tener que seguir trabajando, ¿no? Sobre cómo encontrar y cómo hablar de ciencia y entender estudios que más bien entiendan la complejidad como tal, ¿no? Ya después voy a seguir un poco hablando de aquellos problemas que yo he encontrado en específico sobre la divulgación científica o la ciencia hecha respecto a género, pero ese es básicamente el reto que tenemos. Excelente, Alexandra. Creo que has hecho una descripción justa del problema y del reto, ¿no? Bueno, Percy, cuéntanos desde tu parte, tanto como directivo, ¿no? En una universidad, tanto como editor de una revista científica, en este caso de salud. La gran pregunta es, para todos nosotros, ¿no? Que estamos en la comunicación y que para nosotros también es un tema novedoso, ¿cómo se aborda el tema de género y diversidad sexual? ¿Qué cosas has identificado tú, ¿no? Que estás en el meollo del asunto. A ver, lo primero que he identificado, pero gracias por la invitación, es que como uno es parte de la comunidad, o sea, yo también soy gay, y me llama la atención que ahora, dado que estoy out closet, cada vez que hay un artículo científico vinculado con temas LGTBI, me mandan como revisor, aunque no sea mi tema de especialidad. Así como me han invitado ahora aquí. Entonces, ahí hay un primer contexto de esto de quiénes pueden hablar o cómo identificas a quienes hablan. Mientras que escuchaba a Alessandra me venían varias ideas, porque parte del rol importante de los comunicadores científicos, digamos que hay un público o hay un contexto donde vemos que es el continuo atacar, ¿no? Tenemos fake news, tenemos antivacunas, tenemos negacionistas, y dentro de este grupo siempre están al costado los con mis hijos no te metas, los homofóbicos, los machistas misóginos que están en contra de la ciencia en general. Esto es un tema bien continuo. Entonces, claro, mientras que iban escuchando a Alessandra, decía, bueno, sí tiene mucho sentido lo que estamos conversando ahora, porque parte de este rol de comunicar ciencia viene con dar información correcta a las personas, que pues suelen ser los mismos grupos con los cuales tenemos estos problemas. Y también me ponía a pensar de un escenario en particular. Recuerdo el primer artículo que publicamos en la revista del INS, yo como editor, donde nos llegó por primera vez un artículo que trataba de explicar a la comunidad médica lo que era diversidad sexual, salud, los diferentes términos que manejamos en la comunidad. Nunca encontré un artículo que haya sido más difícil de aprobar en nuestro comité editor, con tanta discusión, con tantas semanas de discusión, porque era un tema nuevo. ¿Cómo vamos a publicar eso? O sea, esto mismo que da en una comunidad médica que es informada, suele romper tabús. Y esto es necesario, conocerse. De hecho, en ese tiempo yo estaba absolutamente in closet, nadie sabía, estar en una discusión súper incómoda donde alguien hablaba cosas homofóbicas y tú no podías decir, oye, me estás atacando. Pasó. Creo que un rol importante dentro de la comunidad de comunicadores científicos es justamente llevar información correcta a la población. Y en la discusión sobre
tanto enfoque de género como diversidad sexual, hay mucho mito al respecto. Y hay mucha evidencia científica que desmitifica. De hecho, en esta continuo ataque a las comunidades LGTBI, uno de los puntos que más se basan es lo natural. Y la búsqueda de lo natural, como darle un respaldo científico, biológico, no existe. Y justamente parte del rol de nosotros es darle esta información de que esto natural en lo que se basa, en lo que dice la Biblia, pues no es tan así. Y lo otro importante es el rol de la mujer, como siempre, en una mirada subyugada o tal. Y hace poco acabamos de ver este estudio donde muestran a la cazadora peruana que tenía un rol diferente. Entonces, hay mucho en la ciencia que se conoce, que está, pero que no se ha comunicado en forma correcta y que han ayudado a crear ciertas corrientes de pensamiento que son parte de estos mismos grupos que suelen ser negacionistas, que están anti y que usan los datos de investigación a su antojo. Entonces, sí, es necesario comunicarlo, tenemos un rol importante y evidentemente desde academia también nos toca tener esos espacios, espacios de discusión, de difusión y de trabajo continuo, que es donde tenemos que trabajar, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, como dices, ¿no? El tema puede escandalizar a cierto sector de la ciencia, ¿no? No es que todos los sectores de la ciencia sean, digamos, abiertos, ¿no? Open de mente, ¿no? Y que acepten, digamos, la evidencia como principal referencia de conocimiento, sino también hay mucha gente que es conservadora dentro del gremio científico, ¿no? Entonces, creo que ese es un reto importante a abordar. Gracias, Percy. Bueno, entendiendo que Marco ya se va a enfocar a la segunda parte, vamos a preguntarle directamente por la segunda parte, porque Concitec viene trabajando cosas desde popularización, en realidad desde todos los departamentos, áreas y sectores de Concitec, cosas por la diversidad sexual y por el enfoque de género, ¿no? Marco, cuéntanos qué se está haciendo desde Concitec y cómo incluso las personas, los comunicadores en general y la ciudadanía puede involucrarse, enterarse de todo esto. ¿Qué tal, Daniel? Gracias. Saludo también a Percy y Alexandra. Sí, como dices, en el caso del Concitec, felizmente la institución ha asumido el tema del enfoque de género, en todo caso de igualdad de oportunidades, como un eje transversal de las labores que se vienen realizando, ¿no? A todo nivel. Y en este contexto es que se coloca también el trabajo que hacemos desde el programa de popularización, que tiene como propósito el de generar cultura científica en la ciudadanía, ¿no? Nosotros nos hemos planteado en nuestras labores 4 enfoques transversales, o sea, están a la base de cualquier acción que llevamos a cabo. El primero es la territorialidad, el segundo es la inclusividad, el tercero son los derechos humanos y el cuarto es justamente un enfoque de igualdad de oportunidades. Como saben, en ciencia y tecnología hay una brecha muy significativa, no solamente en el Perú, y el Perú no es el caso peor en la región, sino que es un tema internacional. Y nosotros particularmente estamos abordando la temática de fomentar vocación científica, sobre todo en las niñas y en las adolescentes. Si estás de acuerdo, Daniel, y si tengo acceso a una segunda ronda, me gustaría retornar sobre las acciones que estamos haciendo en un segundo momento, porque creo que ahora es importante aprovechar este espacio también para, retomando lo que decía Percy, ¿no? Sobre las problemáticas sociales que están relacionadas, recordar que este es un año muy, pero muy crítico. Empiezo con una frase que he leído hace pocos días en un informe de la UNESCO. Este año el riesgo es que vamos a perder una generación de niñas, porque en todo el tema de la educación estamos viviendo, lo hemos visto, ¿no? En abril hemos tenido a más del 90% de la población mundial de estudiantes de educación básica en una modalidad distinta a la modalidad clásica educativa. Esto podría ser una gran noticia, pero en otro contexto, si no se hubiera dado de forma así repentina y sin ningún tipo de planificación. Lamentablemente, la crisis generada por la pandemia de la COVID-19 está produciendo una serie de desigualdades que las podemos ya empezar a medir. Por ejemplo, este año ya sobre escala internacional, estoy tratando de poner un contexto internacional, pero dentro de ese contexto, el caso del Perú lamentablemente sigue la línea. Tenemos
una problemática de deserción escolar, de rendimiento, de continuidad, que tiene una característica común. Las niñas, las adolescentes están sufriendo de ello en forma mayor. La brecha digital, que aquí también, ¿no? Estos meses he escuchado hablar mucho de la brecha digital en Perú. Parecía que el Perú fuera el único país del mundo en el cual las personas no tenían todo por igual una conectividad de este tipo. No, eso no es así, es un problema del mundo entero. En Estados Unidos hay millones de personas que no tienen acceso a banda ancha, en China es un problema de toda la parte de las regiones internas. Entonces, la brecha digital es una problemática común, pero imaginémonos que la brecha digital está significando reforzar una brecha también de igualdad de oportunidades, porque en muchas familias donde modalidades educativas de tipo patriarcal persisten, si yo tengo a disposición una sola tablet o un solo celular inteligente o una sola laptop o computadora y tengo 2 hijos, un varón y una mujer, probablemente el tema de género sigue teniendo un valor, sigue teniendo una preferencia por que siga estudiando mi hijo y que mi hija se dedique a las labores domésticas. Ya tenemos estadísticas sobre la violencia en el hogar. Ha aumentado este año la violencia en el hogar. Se quiera o no se quiera, muchas veces tendemos a restarle valor, pero la red constituida por el sistema educativo tiene una función de control muy importante y el no tener la modalidad escolar clásica en función está significando una mayor cantidad de casos de violencia en el hogar. Tenemos más casos también de embarazo adolescente. Otra situación probablemente relacionada a ese entorno. Entonces, tenemos que ser muy conscientes que este año es un año muy difícil, un año que está dejando rasgos que espero no sean permanentes, no tanto y no solo en la educación de las personas, sino en la formación global a 360 grados, ¿no? De los seres humanos. Entonces, ojalá que en el caso del Perú, a partir ya del próximo año, paulatinamente, con las medidas respectivas, se pueda empezar a pensar en un retorno a clases, al menos en el caso de la educación básica. Es ya a esta altura algo, desde mi punto de vista particular, algo indispensable. Repito, siempre tomando en cuenta, obviamente, que nos encontramos en el medio de una pandemia, que hay una problemática de salud pública que probablemente para el mes de marzo va a persistir, pero es necesario empezar a pensar en un retorno a clases que permita de alguna manera reactivar ese sistema de control, de acompañamiento y de cuidado del desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes. Claro que sí, claro que sí. Bueno, eso es importante saber esto, ¿no? Y claro, poder de alguna forma involucrarnos. Bueno, quizás Marco en la siguiente ronda de preguntas pueda también compartirnos cómo participar como ciudadanos, como comunicadores, ¿no? Cómo estar atentos también para rebotar desde cada uno de nuestros medios este tipo de iniciativas, ¿no? Es muy importante. Alexandra, aprovechando también que tú trabajas ya muchos años dirigiendo esta organización llamada Más Igualdad, cuéntanos un poco de tu experiencia, qué es lo que has de alguna forma hecho desde Más Igualdad en lo que refiere a comunicación de ciencia por los derechos, ¿no? de la comunidad LGTBI. Uno de tus objetivos, cuando hemos hablado varias veces, han sido que tú buscas aportar, ¿no? Tu organización busca aportar a los derechos de la comunidad LGTBI desde el conocimiento científico, desde la divulgación de la ciencia. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia. Sí, bueno, yo soy directora de Más Igualdad hace casi, van a ser 2 años, pero ya tengo 6 años en activismo. Yo soy activista bisexual y de hecho la forma en que yo llego al activismo y la forma en que yo llego a los estudios de género es a través del conocimiento científico. A veces cuando a veces critican, y esa es una de las críticas más visibles hacia el feminismo, por ejemplo, ¿no? O al movimiento LGBT, es que son movimientos anticientíficos, y en realidad para mí ha sido tan claro el camino que yo más bien, de ser una persona muy escéptica a ese tipo de movimientos, llegué a ellos a través de entender que el propio conocimiento científico me daba las herramientas para llegar ahí. Entonces, para mí siempre ha sido muy importante
utilizar la ciencia, y siento que la ciencia tiene todas las herramientas perfectas y posibles para hablar, y porque creo en el gran poder transformador de la ciencia como forma educativa, con el papel transformador que tiene en la sociedad. Entonces, por eso me interesa comunicar desde un enfoque científico y también desde los derechos humanos, por supuesto, porque creo que tienen que conversar y la ciencia no puede olvidarse que está también en el marco de ese gran concepto, de ese gran entendimiento de los derechos humanos, un poco como ha estado hablando Marco también, ¿no? De entender las problemáticas y las brechas, que son cuestiones sociales, insertadas también en la problemática de la ciencia. Ahora, en Más Igualdad, siempre los mensajes que damos, la forma en que trabajamos, si bien nosotros estamos tal vez muy insertados en lo que es política, es a través justamente de la información que te brinda la ciencia, porque igual la implementación de políticas públicas, y lo hemos visto ahora en la pandemia, o sea, creo que ha sido el momento ideal para empezar a entender cómo las políticas públicas, las normativas, las propias leyes, necesitan de un respaldo científico, necesitan de un respaldo de evidencias, y en nuestro país lamentablemente carecemos a veces de ese camino. Entonces, igual cuando hablamos de derechos LGBT, del activismo LGBT, por lo menos desde Más Igualdad, siempre tenemos el cuidado de buscar el tema de evidencias. Nosotros impulsamos estudios, en la mayoría de casos que son bastante un tamiz exploratorio, ¿no? Que dentro de todo reconozco que no siempre desde la mirada científica necesariamente vayan a pasar todos los criterios exactos que tienen que tener, de una rigurosidad, digamos, de revisión de pares y de una publicación, pero sí exploratorios. ¿Por qué? Porque la población LGBT es una población que ha sido poco estudiada en nuestro país. Ahora tenemos muchas universidades. Yo estoy muy contenta porque he tenido exalumnos, por ejemplo, exalumnas que en sus propias tesis de la universidad ya están incorporando la variable género, la variable diversidad sexual para muchos de los aportes que hacen, especialmente en estudios de conducta. Y en estudios de salud también, que he visto que se está tomando en cuenta bastante, pero en realidad sabemos tan poco de nuestra población que la mayoría de estudios que se impulsan son de un carácter muy exploratorio. Vamos a ver qué sucede. En el caso de Más Igualdad también, ya tenemos 3 estudios hechos sobre población LGBT, uno que tiene que ver sobre la forma en que votamos y qué percepciones tenemos al respecto de la participación política, que es importante, otro que tiene que ver con peruanos y peruanas que son migrantes al extranjero, que son personas LGBT, también para recoger sus vivencias, y otro que es sobre la salud mental LGBT y las experiencias de terapias de conversión que en nuestro país todavía siguen existiendo. Es a través de esta data que nosotros llegamos a las instancias públicas y, entregándole evidencia, buscamos impactar las políticas públicas para mejorar la vida. Y lo mismo sucede cuando se trabaja temas de género, que Marco habló de las niñas, por ejemplo, ¿no? Estas evidencias que felizmente el Estado sí está recogiendo, en el caso de niñas, mujeres, el Estado sí está recogiendo esa información, son las que sirven de base para poder no solamente cambiar las políticas públicas y ver dónde hay que mejorar, sino también de cara a la sociedad y a la comunicación y a la sensibilización que tiene que haber respecto de entender que existen estas brechas, y entender que a veces hay sectores de la población que se niegan a reconocer. Existen poblaciones más vulnerables en nuestro país porque los problemas sociales existen, los problemas políticos existen, y es justamente la evidencia científica la que nos ha dado herramientas para poder trabajarlos. Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos que enfocarnos en trabajar con niñas y adolescentes? Pues porque hay evidencias, hay estadísticas que nos dicen que efectivamente hay una brecha que históricamente nos ha sido muy difícil de borrar y que siguen borrándose, y que situaciones como la pandemia, situaciones crisis, exacerban la brecha, que es exactamente lo que Marco había estado diciendo. Las crisis políticas como la que estamos viviendo, las crisis económicas especialmente, las crisis de salud, exacerban las brechas. En el caso de comunidad LGBT, hemos visto que algunas medidas relacionadas a la pandemia han afectado, especialmente en el caso de personas trans, por ejemplo, la garantía, su propio derecho a salir en algún momento, ¿no? A poder comprar alimentos, o su propio derecho a la salud, porque no hay un reconocimiento sobre sus identidades y tampoco hay una sensibilización que responda. Entonces, a mí me encantaría
llamar también a las instituciones estatales a que empiecen a recoger la información sobre el tema de diversidad sexual, porque ya hemos visto que Ipsos ha estimado, ¿no?, que la población LGBT no es a veces dicen el 1%, ¿no?, las personas que están desde el lado un poco más conservador, no, somos casi un 8%, estamos hablando de un montón de personas, y esto, que son las personas que son visibles, que en algún momento todos hemos sido invisibles porque hemos estado en el closet. Entonces, realmente hay que entender el tema de diversidad sexual, como dijo Percy, como una cuestión que cuando se habla de lo natural, en realidad es natural, y naturalicemos la existencia de diferentes formas de sentir atracción, diferentes formas de construir identidades, y que, como dije, están respaldadas por los derechos fundamentales y también el derecho internacional, que a veces nos lleva un poco años, distancia, no solamente en temas de género, sino a veces en temas también de ciencia, lamentablemente, y que tienen que ver con que los propios gobiernos, ¿dónde está el foco, no? Si está en la ciencia, y cuánto espacio le estamos dando a la ciencia. Yo creo que todavía es muy poco, todavía es súper insuficiente, y que no se dan cuenta cómo la ciencia puede ser también, para mí, la ciencia es también la respuesta a muchos problemas sociales. Así que creo que con el tema de género y diversidad también tenemos que entender que va por ahí. En verdad, ¿no? Digamos, una problemática compleja que de alguna forma están abordando desde más igualdad, y por supuesto, como sociedad, apreciamos mucho eso, ¿no? Y todo lo que describes, ¿no? Y toda la evidencia científica que describes, de alguna forma, que les permite a ustedes tomar decisiones, ¿no? Me lleva a pensar en el siguiente tema, ¿no?, que quería preguntarles a ustedes, porque muchas de las personas que se han inscrito a este foro también quieren conocer qué tipo de oportunidades hay de aquí en adelante, ¿no? Porque el tema de género y diversidad sexual dentro de la comunicación de ciencia es un tema que son dos términos, dos campos que los hemos de alguna forma juntado con la intención de explorar y abrir campos y abrir puertas a nivel de comunicación de ciencia con este enfoque, ¿no? Con este enfoque. Entonces, la pregunta que yo les haría a ustedes, que de alguna forma están involucrados en esto a diario, ¿no? Y que seguramente ustedes dicen, caramba, ¿cómo me encantaría tener tiempo para poder impulsar este tipo de iniciativas, ¿no? Pero me quedo sin tiempo porque estoy tan ocupado, ¿no? Con la oficina, ¿no? Con todo el equipo que lidero, con las tareas que ya tengo pendientes y arrastro. Pero bueno, siempre hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Que se pueden hacer. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades en el tema de comunicación de ciencia con enfoque de género que ustedes recomendarían seguir a partir de ahora en adelante, ¿no? Porque tenemos a varios comunicadores, periodistas que están con ganas, con ánimo de abrir nuevos campos en la comunicación de ciencia. Entonces, eso es lo que les pregunto ahora, ¿no? Primero, Percy, ¿cómo ves esta situación? ¿Hay o no hay oportunidad? Bueno, definitivamente hay tanto por hacer que hay miles de oportunidades. Me quedé sin comentar un poco la anterior, pero lo primero que estamos viendo es que la pandemia nos ha puesto en una situación muy interesante a aquellos que estamos vinculados con ciencia. Por un lado, como periodistas científicos, son los que han estado más al tanto y más comunicando en este periodo pandémico que antes estábamos acostumbrados a los periodistas políticos o policiales, ¿no? Entonces, hay una visibilización mayor de la necesidad de la ciencia en el día a día de las personas. Y esto es lamentablemente gracias a la pandemia, pero ya está esto. Entonces, aquí hay una primera oportunidad. Las personas están consumiendo más ciencia en el día a día, y eso es bueno. Creo que eso es lo que soñaba todo el tiempo con CITEC, en tener cada vez a la gente más al pendiente de los hallazgos científicos. Eso es bueno, o sea, tenemos esta oportunidad. Por otro lado, en esta discusión y en esta necesidad de un mayor enfoque de género y diversidad sexual, lo ha comentado Alexandra y lo menciono yo, mucho se ha manejado desde una idea no necesariamente que esto esté vinculado con ciencia, y no es así. O sea, toda la información que tenemos vinculada a una necesidad de enfoque de género y una necesidad de una apertura y un mayor
aceptación, conocimiento, normalización de la diversidad sexual, viene de la ciencia, ciencias humanas, ciencias biológicas, ciencias. Entonces, hay suficiente cantidad de información como para esta brindarse en forma continua y adecuada a la población. Entonces, creo que ahí hay dos puntos importantes. No estamos en un contexto donde hay mayor necesidad, consumo y aceptación de ciencia, y hay suficiente información que ayude a comunicar aspectos vinculados a enfoque de género y diversidad sexual. Ahora, ahí viene cómo nos vinculamos y cómo trabajamos en conjunto los actores ¿no? Están los investigadores, están los editores de revistas científicas, están los divulgadores, están los activistas. Entonces, ahí es cómo nos juntamos y vamos trabajando con eso. Una experiencia nueva es Cariwarmi. Cariwarmi es un grupo de investigadores diversos que se juntó en la pandemia porque alguien puso en Twitter un hashtag con todos los grandes sabios investigadores que, según la historia, son gays o LGTBI, y pusimos, ¿y quiénes son los peruanos? Y no nos conocíamos. Y empezamos a juntar a investigadores que estaban en diferentes partes del mundo peruanos. Muchos de ellos migraron por un tema de mayor seguridad en un ambiente menos homofóbico o misógino que el Perú. Y creamos Cariwarmi. Bueno, yo estuve más de amiguito de ellos. Entonces, y Cariwarmi busca justamente visibilizar a todos esos investigadores LGTBIQ que están y que contribuyen no solamente en temas de género y diversidad sexual, sino en cada rama del conocimiento. Entonces, ahí tienen un aliado que puede dar la mano en contar, en buscar información, en ayudar en mostrar información que ayude a esta discusión pública o adecuada de lo que tiene que ver con ello. Y otro dato vinculado con este tema de pandemia, por ejemplo, se han publicado estudios donde han encontrado que para actividad científica, que en teoría es un campo donde hay mayor igualdad de género, mayor igualdad de oportunidades, que no es cierto, encontraron que los hombres mandaban a publicar y respondían a las revistas científicas en horario de trabajo regular, digamos de 8 a 5 de la tarde. Las mujeres respondían a las revistas y mandaban respuestas en horario de noche o madrugada. ¿Por qué? Porque mantienen el rol en el hogar, mientras que el hombre maneja su rol de trabajo. Entonces, aún en escenarios donde en teoría, por nivel educativo, comprensión, uno esperaría mayor igualdad de género, allí tampoco existe. Y si uno mira en las universidades, cargos directivos y cuántos son rectores, decanos, son muchos menos. De hecho, hace poco se felicitó que en la PUC por primera vez hay una decana de Derecho. Y es que cuando es noticia algo es porque es algo no común. Y no puede ser que sea noticia que mujeres ingresen a cargos directivos, porque eso nos habla claramente de que no hay igualdad de género. Entonces, creo que en el país estamos avanzando, pero nos falta mucho. Y el rol de los comunicadores científicos es fundamental en dar estos argumentos y herramientas que están disponibles y llevarlo a la población en general, porque otra cosa que es importante son estos modelos, y es algo que yo veo mucho con lo que viene haciendo Concitec y que probablemente nos comente más Marco, vinculados con las mujeres en la ciencia, ¿no? Identificar modelos a un niño, a un joven, de que puedan hacer roles distintos al que tradicionalmente les dicen en casa, es súper importante, porque no hay nada mejor que un niño pueda soñar con un futuro distinto. Y esto es genial, y por eso también en Cariwarmi hemos planteado lo mismo, es decir, cuando nos juntamos como grupo y pensábamos, las historias decían, para uno de los chicos trans que está allí, o los diferentes que estamos, era, yo cuando era niño, mi modelo que veía cuando era gay era probablemente ser peluquero o travesti, y en una lógica completamente transfóbica desde esa mirada. Entonces, tener modelos es importante. Y la visibilización de que por ser mujer no puedo tener un rol menor, o por ser LGTBIQ
no puedo hacer otra cosa distinta, creo que es necesario visibilizar estas diferentes oportunidades que tenemos y normalizar, porque la ciencia nos permite ver eso, que no hay una diferencia que haga que determinado rol o género prepondere sobre otro. Y allí, insisto, el rol de los comunicadores científicos va a ser muy importante. Gracias, gracias, Percy. Efectivamente, hay una gran deuda pendiente, creo yo, en el tema de género, principalmente porque estamos ante un campo nuevo, ¿no? O sea, los ponentes, los presentes, probablemente esto ya lo conozcan desde hace muchos años, caso Alejandra, caso Percy, caso Marco, ¿no? Pero creo que las oportunidades están a flor de piel, creo que están ahí, ¿no? Yo como periodista y gestor de contenidos, ¿no? Bueno, los contenidos son lo mío. Creo que hay grandes oportunidades, ¿no? Hay algo que yo les digo siempre a, bueno, a las personas bueno, que tengo como alumnos en cuestiones, en materia de comunicación, que es, busquemos nuestros nichos, ¿no? Busquemos nuestros nichos. No nos dirijamos al público en general, dirijámonos a las comunidades a las que queremos representar o apoyar, ¿no? Pensemos cómo ayudarlos, preguntémosle cómo ayudarlos y a partir de ahí salen los contenidos, ¿no? Y los contenidos de ciencia, como dijo Alejandra, los contenidos de ciencia, ¿no? La evidencia científica respecto a la comunidad LGTBI, respecto a las mujeres, ¿no? A las mujeres vulnerables, ¿no? Están al orden del día. Hay mucho trabajo, muchos estudios que se pueden trabajar, viralizar, divulgar, y creo que es materia, oportunidad para todos nosotros los comunicadores, ¿no? Alejandra, Alex, perdón, ¿cuál crees o dónde crees que están las oportunidades a nivel de divulgación científica y qué animarías, ¿no? Harías un llamado a la acción a los comunicadores y periodistas científicos que nos están escuchando a animarse, ¿no? A tomar estos caminos. Bueno, en verdad yo encuentro muchísimas oportunidades que espero verlas con mayor frecuencia, ¿no? En el tema de comunicación, creo que hay mucho que se puede hacer. No solamente quien comunica ciencia es simplemente, bueno, agarra el estudio y dice, voy a explicarlo, voy a hacer que llegue. También creo que hay una responsabilidad de quien comunica ciencia de interpelar incluso al científico. Yo sé que puede ser, ¿no? Pero yo creo que sí hay un espacio de ver, a ver, ¿qué estudio estoy compartiendo, qué enfoque le estoy dando, incluso de poder criticar también la forma en que se están planteando ciertos estudios científicos. Hay muchos estudios científicos que, si no los vemos de manera crítica, no nos damos cuenta que llevan un sesgo detrás, que es lo que pasa mucho cuando se estudia conducta. Cuando se estudia conducta, el gran problema que hay en psicología, es la poca replicabilidad de los estudios. Y esto tiene una razón muy obvia, digamos, que de repente mis colegas psicólogos no les va a gustar, pero yo creo que es que reducimos mucho lo que queremos estudiar a ciertas variables, no controlamos otras, entonces nunca llegamos a entender la problemática de lo que queremos estudiar, por lo tanto la replicabilidad va a ser súper baja. Y esto es, en ciencias sociales sucede mucho. Entonces, estoy completamente segura, por los años que ya tengo, revisando un poco, porque mi aproximación a la ciencia es desde una visión bastante crítica respecto a estos temas, que algunas de esas variables que a veces no controlamos al estudiar tienen que ver con estos sesgos, lo que se llama como sesgos automáticos, sesgos inconscientes, incluso en la propia elección de muestras, muy a pesar de que en la propia metodología del procedimiento científico, la propia ciencia y las herramientas te dan herramientas para evitar los sesgos, ¿no? Ya en la parte interpretativa y en la parte resolutiva o de las conclusiones, hay muchas oportunidades en las que los propios sesgos de los científicos y científicas están ahí. Y esto se ha visto no solamente en estudios de género, sino en estudios, por ejemplo, que tienen que ver con personas que son racializadas. Acordémonos también que el racismo, la propia ciencia ha soportado el racismo durante décadas para justificar las jerarquías propias que existen cuando se ven a personas racializadas. Lo mismo ha sucedido en el tema LGBT, lo mismo ha sucedido en el campo de las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que la comunidad de divulgación científica
científica sí tiene una responsabilidad, porque cuando hablamos ya de periodismo, cuando hablamos de comunicación, el tema de tal vez de derechos humanos, ¿no? Es un poco más latente y que debería tratar de cuidar, ok, qué información voy a comunicar y por qué. Entonces, los científicos necesitan esa contraparte, la necesitan, porque no es que simplemente la ciencia ya nos dio información. Detrás de que en la propia ciencia se haya empezado a hablar de estos temas, hay un montón de gente que ha estado metiendo presión y ha estado diciendo, hey, o sea, soy una persona LGBT y como dijo Percy, o sea, puedo estudiar esto, mi capacidad mental está acá, esos estereotipos que están diciendo por ahí no son ciertos. O sea, el activismo ha hecho mucho también porque en la ciencia se vayan insertando estas variables y vayamos levantando estereotipos. Yo también, lo que yo entendía como una persona bisexual siendo chica, a pesar de que a mí me gustaba mucho la ciencia, era que yo no iba a poder estar en este espacio, ¿no? Cuando un niño o adolescente que se reconoce homosexual, ¿qué ideas hay digamos, en el saber comunitario sobre qué hace un adolescente gay, qué hace un adulto gay? No es precisamente ser científico o ser jefe de tal lugar. Entonces, todo esto ha sido cambiado gracias a que las personas también luchan por tener mayor visibilidad. Entonces, la ciencia no es que está detrás o antes, estamos en paralelo, toda, como dijo Percy, que se va alimentando, y Cariwarmi es como justamente ese espacio donde poder derrotar algunos estereotipos, mostrando y visibilizando personas que hacen ciencia y que son LGBT y que son a la vez peruanos y peruanas, ¿no? Algo que creo que es importante decir es que en divulgación científica también tenemos responsabilidad sobre el lenguaje. Y quienes son comunicadores saben mucho más que yo que el lenguaje tiene peso, ¿no? Y cuando se habla del lenguaje inclusivo, es un tema muy complicado. Sé que todavía incluso cuando se habla del tema, los propios comunicadores científicos que pueden estar de acuerdo, encuentran muchas fallas, pero es empezar a colocar en el lenguaje también la existencia de ciertas personas, ¿no? Sé que es un camino largo, pero creo que también la comunicación de ciencia puede hacer algo ahí. Lo otro son estos eventos, ¿no? Sé que Claudia no pudo estar, en realidad la conformación de la mesa era ligeramente distinta, era paritaria, ¿no? Pero es importante que en estos eventos donde estamos hablando de divulgación científica existan pues también representaciones, ¿no? Acá somos 2 personas LGBT, eso me gusta muchísimo. Creo que la visibilidad de Percy, a pesar, como tú dices, no es mi tema, no es tu tema, pero es simplemente, esa visibilidad ayuda muchísimo también, y creo que es importante fomentar que los espacios donde se habla de ciencia también busquen incluir la diversidad y ser paritarios, ¿no? Entonces, de hecho, este tema con los sesgos, en la propia evidencia científica nos dice que nadie escapa a los sesgos, ¿no? Ninguno de nosotros puede escapar a los sesgos, eso es algo que está ahí, pero lo que sí podemos hacer, o lo que la ciencia puede hacer, es fomentar equipos de trabajo que sean realmente inclusivos, ¿no? Que en los equipos de trabajo, de investigación, nos aseguremos que esos científicos también, ¿no? Sean parte de ciertas otras comunidades, que no sean todos, por ejemplo, personas blancas, por ejemplo, para asegurarnos que en ese debate intrínseco que hay en los propios equipos de investigación, nos aseguremos de neutralizar algunos sesgos. Es muy importante lo que creo que se puede hacer a nivel de comunicación para que los propios científicos sepan que hay una contraparte afuera que también los está observando. La ciencia necesita eso, la ciencia crece a través de eso, a través de la crítica, a través de la interpelación. Entonces creo que nadie se negaría a que la propia comunidad de divulgación científica también se crea su lugar, ¿no? Que es otra cosa de las cosas que a veces siento que estamos como pidiendo permiso para hablar del tema científico, y como dijo Percy, bueno, siempre el tema político está primero y qué sé yo, pero no hay que pedir permiso, hay que imponer también la importancia de la divulgación científica, porque creo que es, como dije, creo en el poder transformador de la ciencia, y creo que la herramienta de la ciencia es la divulgación científica hacia afuera. Entonces, para mí es importante que sepamos ese lugar que tenemos, y desde lo que es el enfoque de género y diversidad, también sepamos que tenemos un espacio donde poder actuar, y mucho que enseñar y mucho que modificar en la sociedad a través de las herramientas comunicacionales que tenemos.
Correcto. Gracias, Alex. Bueno, tres cosas que has mencionado súper interesantes, ¿no? Los sesgos, ¿no? Los sesgos. Me acordaba de un estudio que hablaba de que la propia inteligencia artificial adoptaba los sesgos de los propios investigadores que ellos mismos creaban la inteligencia artificial, ¿no? Entonces es muy importante. La otra que dijiste, el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? Es un reto y creo que las propias iniciativas que hagan divulgación o hagan periodismo científico en cuanto a comunidad LGTBI o género, pueden empezar utilizando ese lenguaje, ¿no? Ya es una cuestión, una identidad de la propia iniciativa. En este caso has mencionado, Percy mencionó a Cari Warmi, ¿no? Cualquier otra iniciativa, sea gubernamental, pública, puede empezar utilizando este tipo de lenguaje, ¿no? Para visibilizar, como tú bien lo dices, y hace de esto ya una característica per se, ¿no? Intrínseca de toda esta movida. Bueno, varias cosas has dicho, no me va a alcanzar el tiempo, yo quería cerrar simplemente invitando a Percy y a Marco que nos den una frasecita de llamado de acción que inmediatamente continúa la próxima mesa que tiene que ver con comunicación de tecnología e innovación en Perú. Percy, adelante, y luego Marco, muy breves, cortitos, por favor, para poder dar pase a las siguientes sesiones. Bueno, sin ciencia no hay futuro y para que esto suceda dependemos de los periodistas científicos. Este diálogo entre investigadores, editores de revistas científicas y comunicadores, divulgadores científicos es necesario y me da mucho gusto que en este contexto de pandemia nos hayamos juntado, conocido y es algo que no podemos perder. Hay que trabajar más bien muy, muy de la mano. Perfecto, que no se pierda, que siga, claro que sí. Adelante, Marco. Sí, Daniel. Bueno, la divulgación científica necesita de capital humano profesionalizado. Tú sabes que este año recién, por primera vez, se está terminando un diplomado en divulgación científica. Creo que se están generando otras iniciativas de este tipo. Necesitamos formar personal que tenga la rigurosidad, la capacidad de transmitir ciencia de la manera correcta. Esta es la clave del éxito para asegurar también inclusión. Se me quedaron por ahí las ganas de contarles un poco de lo que hacemos. Solo les he dejado mensajes un poco tristes, ¿no? O de preocupación. Pero bueno, espero que haya otra oportunidad para también contarles todo lo que se está haciendo desde el CONCITEC con evidencias, como dijo Alexandra. Claro que sí, Marco, y también va a estar Hans, representante de comunicaciones, va a estar en otra de las mesas, así que con seguridad va a haber oportunidad. Y por supuesto seguimos conectados. Bien, Daniel Mesa para servirlos, soy miembro de la Junta Directiva de Abciencia y también director del portal N+1. Hasta otra oportunidad. Venimos con la mesa de comunicación de la innovación y la tecnología, Consejo Nacional. Un fuerte abrazo para todos y hasta una nueva oportunidad. Un gusto tenerlos. Chao, chao.